Ángel. Presente, profesor. Franco. Presente, profesor. Kevin. Presente, profesor. Muy bien. Alair. Presente, profesor. Y Luana. Presente, profesor. Listo. Entonces, bien. El tema que nos toca desarrollar es el tema de fenómenos moleculares 2. Por acá. Le damos aquí. Aquí. A ver. Bien. El tema que nos toca desarrollar entonces, jóvenes, es fenómenos moleculares 2. Fenómenos moleculares 2. Ya está. Bueno, seguimos viendo entonces los fenómenos moleculares que ocurren en los átomos o moléculas de un cuerpo. En este caso, vamos a empezar con la osmosis. Osmosis. La osmosis. La osmosis es un fenómeno molecular que se relaciona con el paso de un líquido de una región de alta concentración acuosa a uno de baja concentración acuosa. A ver. Coloco aquí entonces. Paso de una región, paso de un líquido, de una región, paso de un líquido de una región de alta concentración, a una de baja concentración. A uno de baja concentración. Esa es la osmosis, ¿no? El paso de un líquido de una región de alta concentración a uno de baja concentración. Bien, entonces, habíamos explicado lo siguiente, ¿no? Que si yo tengo, por ejemplo, dos recipientes, y tengo un líquido, ¿ya? Cualquier líquido, puede ser aceite, puede ser alcohol, etcétera, etcétera, ¿ya? Dos líquidos, así. Y a uno de ellos le echo, por ejemplo, 5 gramos de azúcar, supongamos, y a otro le echo 40 gramos de azúcar. Ya está. ¿Quién tiene mayor concentración? El que tiene 40 gramos de azúcar. Muy bien, él tiene alta concentración de azúcar. Alta concentración de azúcar. Él tiene baja concentración de azúcar. Bien, entonces, ahora, respecto al líquido, ¿qué pasa con el líquido de amarillo ahí, por ejemplo? En el líquido de amarillo sucede lo contrario. Ahora, si yo te pregunto, ¿quién tiene mayor concentración en qué líquido? Líquido tiene mayor concentración. ¿Y qué líquido tiene menor concentración? Sucede aquí lo El contrario. que tiene mayor concentración es el 40 gramos y el menor es 5 gramos de azúcar. Claro. Esa es la concentración respecto al azúcar. Pero vamos a hablar respecto del líquido. ¿Ya? Respecto del líquido. Si tú hablas respecto del líquido, sucede lo contrario. Sucede que este líquido, acá hay más líquido, ¿sí o no? Aquí hay más líquido. Este líquido tiene más concentración entonces. Más concentración de su propio líquido. O sea, imagínate que ya, a ver, vamos a ponerle nombre a este líquido. Pongamos que este es el aceite. Aceite
aceite. ¿Dónde hay mayor concentración de aceite? En el primero, porque hay más aceite en el primero que en el segundo. En el primero tienes más aceite, entonces en el primero hay más concentración de aceite. Aquí hay baja concentración de aceite. Entonces vamos a hablar nosotros respecto del líquido que está ahí captándose. En este caso este líquido es el aceite. Y lo otro, profesor, lo otro tiene que ver con el azúcar. 40 gramos de azúcar. ¿Dónde hay más concentración? A ver, si yo te pregunto, ¿dónde hay mayor concentración de azúcar? Donde hay 40 gramos. ¿Dónde hay mayor concentración de aceite? Ah, donde hay 5 5 gramos gramos. de azúcar. Gramos. Exacto. Entonces, esa diferencia, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de líquido. En todos los problemitas vamos a hablar de líquido. No de lo que se está metiendo en el líquido, solamente del líquido como tal. Hablamos del líquido. Bien. Entonces, por acá, la osmosis, ¿no? Un ejemplo aquí, mira, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Acá tengo dos líquidos. Aquí hay mayor concentración de líquido. Hay pocas moléculas. Si hay pocas moléculas, decimos que aquí hay más concentración de líquido. De líquido. Aquí hay mayor concentración de líquido. Aquí hay muchas moléculas, por lo tanto hay poca agua. Menos concentración de líquido. ¿Qué va a suceder? Que en la osmosis, el que tiene más concentración pasa al de menor concentración. Y eso se ve en lo siguiente. Sus volúmenes, sus tamaños cambian. El que tiene menos sube, el que tiene más baja. ¿Está bien? Ahora, eso sucede, ese proceso se llama osmosis. Ahí también lo puedes ver, ¿no? A ese segmento que está ahí, que divide a los líquidos, se le llama membrana semipermeable. ¿Ya? A esto se le llama membrana semipermeable. Esto es la membrana semipermeable. Acá hay mayor concentración de líquido, poca concentración de líquido, por lo tanto, por la osmosis, el líquido pasa de mayor a menor concentración. Y esto tiene que ver cuando es un líquido, cualquier líquido. ¿Y qué pasa si ese líquido es agua? Si el líquido es agua, entonces también puede ocurrir lo siguiente, mira. Aquí hay, mira, acá las moléculas son más grandes, ¿no? Aquí hay poca molécula, a ver, aquí hay mayor concentración y aquí hay menor concentración. Entonces aquí también hay osmosis, de mayor a menor concentración. Pero, ¿sabes? El punto aquí es el siguiente. Si el líquido es agua, entonces a esa osmosis, porque esto es una osmosis, si el líquido fuese agua, recibe un nombre especial esta osmosis. ¿Cuál es su nombre especial? Difusión. A eso se le llama difusión. ¿La difusión qué es? Es una osmosis. ¿Pero de qué líquido? Solamente del líquido del agua. Y si no es agua, profesor, es aceite, es alcohol, agua de mar. Ah, eso se llama osmosis nada más. Pero si es agua, a esa osmosis le vamos a llamar difusión. ¿Está bien? Bien. Y por último, vamos a la tensión superficial. A ver aquí. Tensión superficial. La tensión superficial tiene que ver con la superficie del líquido. Ojo, del líquido. Del líquido. Este líquido, cuando se agrupan por medio molecularmente de fuerzas. Las moléculas del líquido se agrupan, se unen, se juntan.
Estas moléculas así al juntarse una con otra, bueno, van a formar el líquido. Estas moléculas se juntan debido a una fuerza llamada fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. De Van der Waals. Listo. ¿Ya? Ahora, por medio de las fuerzas de Van der Waals, los líquidos, las moléculas de líquido se juntan. Se juntan, ¿no? Para mantener esa superficie. Una gota de agua, por ejemplo, ¿no? El rocío, por ejemplo, ¿no? Después de una lluvia, las gotas, el agua que hay en una hoja. ¿Por qué se forman las hojas? ¿Por qué se forman las gotas, profesor? Porque esas moléculas están acá, se están juntando, no se quieren separar. Y como no se quieren separar, entonces forman como unas, ¿no? Esferitas ahí. Forman las gotas del agua. Si estas fuerzas no existieran, si él no existiera, entonces jamás podrías tú ver gotas de agua. Las gotas de agua se ven gracias a esa propiedad de la tensión superficial, a esas fuerzas de atracción. Si no existiera esa fuerza, sería imposible formar gotas, imposible de que haya lluvia, ¿no? Gotas, no habría. ¿Está bien? Una pregunta. Si tú tienes una gota de agua y una gota de aceite, y los colocas sobre la mesa, ¿quién se va a desparramar más rápido? ¿El agua o la del aceite? Del aceite. ¿Quién se desparrama más rápido? ¿El del agua o del El del aceite? aceite. El aceite. Del aceite, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua tiene más tensión superficial que la del aceite. Sus fuerzas de atracción del agua son mayores que la del aceite. Un insecto, por ejemplo, puede posarse a veces sobre líquido. ¿Y por qué, profesor? Bueno, debido a esta propiedad de la tensión superficial. Bueno, hay seres en el cual, pues, ¿no? Pueden de alguna manera, este insecto, ¿no? Con sus patitas, ¿no? Los toca casi al filo, de tal manera que pueda caminar sobre él, ¿no? No rompe las moléculas del agua que están juntas por ahí, ¿no? Entonces depende mucho también de el tipo de material que coloques sobre un líquido. Sobre un líquido. Bien, listo. Ahora sí. Vamos a los ejercicios, ya para completar. Ya para completar entonces. Aquí. A los ejercicios de tu libro. A ver. En la pregunta 1 dice, ¿no? Pregunta 1. ¿Qué es la ósmosis? La osmosis. ¿Qué es la Fenómeno osmosis? molecular que se relaciona con el paso De un líquido de región alta concentración a región baja. De baja concentración, ¿no? Paso del líquido de alta concentración a baja concentración. Listo, nada más. La 2. ¿En dónde se...? En las células. Cuando hablamos de este fenómeno molecular, hablamos en células, ya en células. ¿Qué es la tensión superficial? Que las moléculas de un líquido se atraen entre sí. Entre sí. Muy bien. ¿Cómo se llaman esas fuerzas intermoleculares? Fuerzas de Van der Waals. Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. Muy bien. La 5. ¿Qué son los insectos zapateros?
Ah, ya, los Que insectos caminan. Que caminan en el agua. claro, son insectos que caminan en el agua, ¿no? Hacen que se cumpla la propiedad de la tensión superficial. Obviamente no son todos, pues, no son solamente algunos. ¿La cucaracha hará eso No. en el agua? No, no hace eso, ¿sí o no? Unos insectos, las moscas inclusive también. Bueno, ya. ¿Qué es la difusión? Es, El agua es una membrana. o si no, coloca lo siguiente. Es ósmosis para el agua, porque es lo mismo en realidad. ¿Qué es la difusión? Es el fenómeno de ósmosis, pero solo para el agua. Solo para el agua. 7. ¿Qué son fuerzas de Van der Waals? Son fuerzas intermoleculares. Son fuerzas intermoleculares de atracción. Son fuerzas intermoleculares de atracción. 8. Cuando el agua pasa de una zona de mayor a una de menor concentración, ¿cómo se llama? Difusión. Difusión. Bien, pon ahí. Difusión. 9. Fenómeno en el cual las moléculas se atraen. Tensión superficial. Muy bien. Tensión superficial. Tensión superficial. 10. A la fuerza con que son atraídas las moléculas en la tensión superficial, ¿cómo se le denomina? Van der Waals. Muy bien. Fuerzas de Van der Waals. 11. Fenómeno en el cual las moléculas se atraen formando una lámina de agua. Tensión superficial. Tensión superficial. Muy bien, marca, sería la A. 11A. 12. ¿Cuál sería la 12? ¿Qué alternativa a la 12? Difusión. La A. Ya. No hay osmosis, ¿no? Claro, bueno, si no hay osmosis debe ser la difusión, ¿no? Ya, pero colócale al costadito, por favor, en la 12, colócale al costadito. Agua. Tiene que ser agua, pues si es aceite ya no es difusión, será osmosis. Al costadito de la 12 pon agua, siempre y cuando sea agua. Difusión entonces. Y la 13. Osmosis, la E. Osmosis. La E, osmosis. Muy bien, la E. A ver, rapidito entonces, aprovechamos el tiempo, la tarea, pregunto rápido. ¿Estás ahí con tu libro? Sí, ¿no? Página 169, voy a preguntar a cada uno. A ver, Ángel, la 1, ¿cuál sería la 1, Ángel? Membrana. Muy bien, correcto. Franco, ¿cuál sería la 2? Zapateros. Muy bien, Franco. Kevin. Bueno, la 3. La pregunta 3 es del tema anterior, ¿no? Capilaridad. La capilaridad tiene que ver con qué? Con los tallos del, bueno, en este caso si hablamos de unas plantas, en los capilares, en los tallos sería en todo caso. Ya ponle los tallos. ¿Profesor, no sería en el agua? Es que la capilaridad es el proceso en el cual el agua sube por pequeños tubitos. Ah, ya. En este caso, si es una planta, los tubitos serían sus tallos o recipientes, ¿no? Bueno. Ya, colócale en el, bueno, no solamente en el agua, en los capilares. Ya, en la 3, vamos a corregir, ¿ya? En la D ponle, ¿no? La capilaridad se produce en los capilares, en los tubos capilares en sí. Sería la D, ya lo más correcto sería la D. 3D.
Ya, ahora sí, Kevin, la 4. ¿Cuál sería la 4, Kevin? Fuerzas intermoleculares. Muy bien, Kevin. Correcto. Aldair, la 5. Tensión superficial. Muy bien. Luana, la 6. Alta. La de, Alta concentración. ¿en la alta o en el medio? Alta. Claro, no. La membrana se encuentra justo ahí entre la alta y entre la baja. Entre las dos se encuentran. O sea, sería en la zona intermedia. Entre la zona de... Ah, ya, perdón, claro, faltó completar ahí, ¿no? Sí, estaba leyendo mal. Tiene razón, Luana. Entre la alta y baja concentración, lo que falta es la alta, ¿no? Está bien, Luana, tiene razón. Sería el 6, la B. Ya, terminamos la 7. ¿Cuál sería la 7? Fuerzas intermoleculares. Muy bien, Aldair. Listo.